botones y si subíamos una manito, esa manito decía todo va muy bien. Hoy la única manito de esas que mantenemos levantadas es de la planeación. Es decir, todavía podemos garantizar que la planeación la hacemos medianamente bien, pero el sourcing, el proceso y la distribución está totalmente disrumpida. Tú preguntabas ¿qué está pasando hoy? Y hay unos antecedentes metodológicos que es básicamente lo que nosotros aplicamos. Y es, lo primero que decimos es, entendamos el mundo en el que estamos viviendo hoy. Vivimos un mundo en el que lo normal es que las cadenas de suministro estén disrumpidas. Es decir, la normalidad de hoy es la disrupción. Es muy importante entender eso en función de qué es lo que pasa. Entonces tenemos algunas siglas para entender un poquito de eso. Seguramente algunos de ustedes lo han visualizado, lo han visto. Y es, por ejemplo, vivimos en ambientes BUC. Imagino que ya la gente ha escuchado hablar sobre los ambientes BUC. O sobre los ambientes BAN, del cual habla el Institute for the Future. Entonces es muy importante entender verdaderamente qué es lo que está pasando allá, cuáles son las razones que hoy disrumpen la cadena de suministro. Y entendiendo esas metodologías para el análisis de los entornos, de por qué se está disrumpiendo, uno podría pensar en qué ocurre hoy como fenómeno global en cadenas de suministro y podemos llegar a conclusiones con otras palabritas que nos permiten entender eso mejor. Entonces decimos que estamos en un momento de permacrisis. Permacrisis es que constantemente vamos a estar en crisis permanentes. O podemos estar, tú decías, Canal de Suez y Canal de Panamá. Si se dan cuenta, es la interrupción a grandes corredores de transporte, en este caso dos de los 3 choke points más importantes que hay en el mundo, que es Canal de Suez, Canal de Panamá y el Estrecho de Malaca, se dan al mismo tiempo, simultáneamente en un mismo momento, pero se dan por razones distintas. Entonces hablamos de una policrisis, es decir, una crisis que se configura, pero por razones distintas. Y los estudiosos de la cadena de suministro, como el profesor Rodríguez que vimos ahora, como el profesor Chopra, hablan de que hay disrupciones superpuestas, es decir, que vamos a estar constantemente viviendo un mundo con disrupciones. Eso sería lo que podríamos decir, Ricardo, frente a lo que estamos viviendo. Ahora, escenarios entonces, hacia futuro, ¿qué deberíamos hacer? Entonces es muy importante dentro del punto de vista, si lo que está funcionando es la planeación, hay que entender cómo garantizamos que esa planeación de las cadenas de suministro hoy nos mantengan andando más o menos bien todo el resto de eslabones en la cadena. Y eso, curiosamente, tiene que ir con empezar a planear desde el inicio de la cadena, pero pensando en el fin de la cadena. Y eso implica pensar en demanda, es decir, el entendimiento correcto de la demanda. Los americanos tienen una frase fantástica que dice demand commands, es decir, la demanda manda. Si tú no estás pegado en el entendimiento de las variables de demanda, yo les firmo donde quiera, se van a equivocar. ¿Sí? Hoy hay unas metodologías muy interesantes, por nombrar solo alguna de ellas. Cuando nosotros estudiábamos en la universidad nos hablaban del MLP, de la planeación de los requerimientos de materiales, y en función de eso planeábamos una cadena que atendía unas unidades y aprendimos el concepto de lista de materiales, de los BOMs. Usted para hacer una moto necesita estas cosas, planéelo y después salga a venderlo. Hoy es imposible hacerlo así. Entonces hoy hablamos de un TDMRP, es decir, una planeación de requerimientos de materiales orientado por la demanda. Entonces lo que necesitamos hoy es cómo es el entendimiento de la demanda. El entendimiento de la demanda se da con muchísima minería de información. Es decir, volvemos acá en el tema de la importancia de la analítica de datos para no permitir que tu cadena se disrumpa. Ese es un poco el secreto de hoy. Si no tienes analítica de datos y no interpretas eso, tu cadena se va a disrumpir. Eso está garantizado. Excelente.